On August 26, 2021, a then 27-year-old Jesus Estrada was going into surgery in the Compensar Clinic of Bogotá, Colombia. Fue como bien curioso estar ahí como en ese punto de vulnerabilidad con la bata, el gorrito, sabiendo que pues te van a hacer una cirugía que bien si no es complicada, pues sigue siendo una cirugía allá abajo, ¿no? Estrada became one of the 19,814 men in Colombia who got a vasectomy in the year 2021. At the end of the surgery, his doctor said, "Welcome to the club," a club that can go by a lot of different names, the newest being the tendency to be child-free. The important moment in Estrada's life was celebrated with a series of funny comments on his social media profile. A content creator, Estrada didn't miss an opportunity to poke fun at himself. Nor did his friends who sent a box of buñuelos, a pastry which is a ball of dough. But the decision to not have kids wasn't taken lightly. Entonces, las razones por las cuales yo decidí hacer la vasectomía fue porque primero venía como de una historia paterna un poquito complicada. O sea, mi papá, su papá y el papá de su papá, todos así fueron como padres ausentes, lo cual parece ser como un patrón acá en Latinoamérica. Y yo quería, de verdad, ir todo lo contrario a lo que pues, mi papá, en paz descanse, representaba. The reasons for getting a vasectomy might vary, but the truth is, in Colombia it is a tendency that continues to grow. In 2023, the number of men who got the procedure went up to more than 24,500. In Latin America, Colombia is the second country with the highest rates of vasectomy after Brazil. Statistics show that women are also increasingly choosing tubal ligation as a form of preventing pregnancy. All of this is bringing down the number of births in Colombia. Ahorita estamos hablando de, en promedio nacional, 2 hijos por mujer. A duras penas 2.1 hijos por mujer. En ciudades como Bogotá tenemos 1.2 hijos por mujer. En departamentos como los del eje cafetero vamos a estar un poco menos incluso. Los que como que sacan la cara por la fecundidad van a ser los departamentos del área amazónica, del Chocó, la Guajira, que están teniendo una fecundidad más alta, pero también con tendencia al descenso. Liberarnos de la... Professor and investigator of Bogotá's Javeriana University, Ángela Patricia Vega, says lowering birth rates has been a global tendency. She points to 2 factors. The first, a cultural narrative that says having more than one child is linked to increased chances of poverty, lack of education, and opportunities. A link that Vega says has never been proved with a study. Luego viene una campaña muy agresiva sobre planificación familiar donde a las mujeres se nos decía que era malo tener hijos, porque íbamos a dañar el medio ambiente y porque éramos, bueno, todo lo que se viene. El contexto de las mujeres era amas de casa y era su rol en la sociedad tener hijos. Y esto empieza un descenso a partir de esto, pero no es solamente porque nos dijeron la planificación familiar, sino porque en sí las mujeres también querían tener menos hijos. A second factor, the growing strength in women to choose their own life experience. That is the case for 39-year-old Sofía Díaz Granados. She is an entrepreneur working with her 3 siblings. They have a popular hamburger joint in Bogotá called H. Growing up, Díaz Granados says she felt different from her sister, who loved playing house. Mi hermana sí era mucho de eso. Entonces tenía un bebecito, un muñeco, que se llamaba Daniel, y entonces ella jugaba todo el tiempo y lo cargaba para todo lado y yo no entendía, yo como, what the f***, ¿qué está haciendo? Yo ni lo procesaba siquiera, o sea, lo pasaba de largo. That feeling never went away, she says, and today, as she reaches 40, she simply has no interest in having children with her boyfriend. It is out of the question, as she has already had a permanent birth control. Yo creo que es que mi ser es un ser libre, entonces todo lo que implique que se ate mucho me incomoda y no me cuadra bien y es como, oh my God, hasta tener un perro. Yo tengo un gato, pero el gato es más fácil de manejar. Amo los perros con toda mi alma y quiero tener perros, pero es como, ¿cómo hago si mi estilo de vida no aguanta o de pronto sí, pero bueno, uno dice como, bueno, algún día maduraré.
The decision to not settle down was met with a lot of resistance from her extended family. Mi familia costeña sí era un rollo porque cuando me llevaban de vacaciones, por ejemplo, a Barranquilla, que era donde vivía la mayoría de mi familia, o vive, yo llegaba, ajá, ¿y cuándo te vas a casar? Ajá, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Te vas a quedar sin tener hijos? Y yo lloraba, pataleaba, o sea, a mí me daba durísimo que me dijeran eso. Después ya como que uno termina por mandarlos al c*** y que digan lo que sea y continúa, pero yo no, eso sí que me incomodaba bastante. Jesus Estrada, a heterosexual male, is not exempt to this pushback. People questioned his decision for permanent birth control. He tells us of an uncomfortable talk at a dinner party with friends. Entonces, ella dijo algo puntualmente con la cual yo no estuve nada de acuerdo y las otras personas en la mesa tampoco, que yo tener la vasectomía me hace menos hombre. Entonces, mira, para mí ser hombre es, mira, tener responsabilidad, tener madurez, hacerse cargo de una de sus decisiones. Tiene que ver con una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la procreación. Entonces, pues ahí sí tuvo que poner como en muy buen sentido de la palabra la conversación muy seria y decir, pero es que por yo tener una decisión de no tener hijos no me hace a mí menos hombre, no me hace menos persona. 40. Child-free Julián Rosero, an economist, believes Colombia's conservative and religious society is the reason for these hostile reactions in the country to this new lifestyle. Pero mira, por ejemplo, que también depende mucho de la sociedad conservadora. Si tú, por ejemplo, escribes en Twitter, por si algo tienes 20 millones de seguidores, escribes en Twitter, quiero ser la mejor mamá del mundo, vas a tener 1 millón de likes, te van a colgar un montón de vírgenes diciéndote que vas a ser lo mejor, pero donde Lili ponga, yo no quiero ser mamá, eso no es lo mío, tú no te imaginas la sarta de basura que empieza a escribir la gente, la pueden llamar hasta asesina, abortera, o sea, digamos, me parece que el juicio es el que decide, ¿no? Es más fuerte y es más abrasivo que el juicio al que sí quiere. Además que te cuestionan todo, ¿no? Te cuestionan si es por la posibilidad, si eres capaz, si eres hábil, o sea, te cuestionan absolutamente. Si te quieres a ti misma, si realmente amas. Entonces es como, tú dejas de ser mujer y dejas de ser femenina por no tener hijos. Tú dejas de ser sensible por no tener hijos. Tú dejas de ser todo por no quererlos tener. 40-year-old Julián Rosero and his girlfriend of 2.5 years, 31-year-old Liliana Méndez, knew they didn't want to have children before meeting each other, and it was an easy conversation to have. Fue como más tácito, ¿no? Como que, tú no, listo ya, y se quedó así. De hecho, hemos más hablado de este tema para esta entrevista que a lo largo de los 2 años. Ayer ensayando como las preguntas, hablamos más del tema que porque fue muy tácito. ¿No quieres? No, tú tampoco. No. Listo ya, pum, solucionado el problema, check. Y continuamos, ¿sí? Liliana expresses love as a reason for not having children, self-love, and being true to what her inner voice has dictated. Por eso te hablo siempre del proyecto de vida, porque es como una elección también de lo que tú quieres hacer con tu tiempo, con tu vida y a lo que le vas a invertir muchas cosas. Uno cuando es papá o mamá tiene una responsabilidad muy grande, no solo económica, yo creo que más moral, porque es la construcción, o sea, es lo que le entrego a la sociedad, ¿no? Que traigo y que formo para que eso sea aprovechable en la sociedad. Julian says he initially did believe he would be a father in his 20s, idealizing what it would be like to have little children running around. But slowly he began to love his independent life, being able to leave in a moment's notice on vacation, going out with friends, dedicating time to his passion, such as cinema, a decision he solidified after living through the pandemic. Mi problema en la pandemia era que se me acababa el whisky. Por lo difícil que era conseguir un whisky como los que me gustan a mí. Mientras que yo vi amigos míos con sus hijos en unos líos, pero tremendos, porque pues muy difícil tener a tus hijos ahí, que la educación de ellos, a mis hermanitos, porque tengo hermanitos pequeños con mi papá. Y yo dije como, uy, no, esto no. Yo me dije a mí mismo, la vida es muy complicada de por sí para complicármela más.
O sea, no tengo por qué, nunca, no tengo la necesidad ni las ganas, entonces yo ¿por qué me voy a meter eso? Y ahí tomé la decisión definitiva que eso no iba a ser mi proyecto de vida. As in many countries around the world, the COVID-19 pandemic in 2020 amplified the trend of declining fertility rates. The decline continues in Colombia. In 2023, only 510,000 babies were born, 11% less compared to 2022. Hay algo que se dice en la teoría de la fecundidad y es que las mujeres en guerra no tienen hijos, o sea, controlan su natalidad al máximo. Y pues como te decía hace un momento, el COVID pues era una guerra, ¿no? O sea, no sabíamos con quién estábamos en la guerra y había mucho miedo de tener hijos sin saber qué nos iba a pasar y si lo iban a controlar, en fin, todo eso se refleja en las cifras y en el descenso tan marcado de la fecundidad. The idea that the world is a hostile place for children and growing families is a prevalent discussion. The unknowns brought on by polarizing wars across the planet, economic instability, and concerns surrounding climate change all create a hostile environment. In discussions, there is a sense that having children furthers our already deteriorating relationship with nature. But this concept is something Vega questions. She invites citizens to reflect on how our economic models and our daily living habits create a larger disharmony. Y entonces yo me pregunto, y le digo siempre a mis estudiantes, si es que la mujer que tiene 7 hijos, que vive a la orilla del río Amazonas o del río Caquetá, ¿es más peligrosa para el medio ambiente o la draga que le tira mercurio al río? ¿Ves? O sea, es un problema más del modelo de consumo en el que estamos inmersos que de la población en sí. Pero además, si nos amontonamos todos en Bogotá, si sales aquí a la séptima o sales dices, qué poca gente, Dios mío, se va a caer el mundo porque es que tenemos mucha gente. Pero si te vas al medio de la Orinoquía, dices, ¿dónde está la gente? ¿Qué se hizo? Y eso pasa en todo el mundo. And now the conversations turn to concern for what low fertility rates mean for the world population. Studies show by 2050, over 3/4 of countries will not have high enough fertility rates to sustain population size over time. Colombia is one of those countries where several issues arise. How will we sustain economic growth? Who will sustain social and healthcare benefits for elders in the long run? ¿Quién va a responder por las pensiones de los otros? O sea, ¿cómo va a ser la mano de obra? Esto le pasa a los países europeos, a los países desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Atraen migración. Úteros jóvenes que quieran tener hijos allí, pero además es población en edad de trabajar. Entonces llega y se concentra acá entre 25 y 35 años en la pirámide poblacional y esto rejuvenece un poco porque van a tener hijos y esto sí. Pero nosotros tampoco somos muy atractivos para la inmigración, por ejemplo. Colombia. Sí, me van a decir, pero tuvimos este boom del venezolano. Sí, ellos no tenían para dónde irse. Some countries have turned to pro-natal policies to improve birth rates. This means supporting families with enhanced parental leave, free child care, financial incentives, and extra employment rights. Findings, however, suggest they are only providing a small boost to fertility rates, but not enough to boost up rates to a replacement level. O sea, que los gobiernos deben hacer políticas para que las mujeres vuelvan a creer en la fecundidad y vuelvan a reconstruir la fecundidad de un país como Colombia. Yo creo que primero hay que preguntarle a las mujeres por qué no tienen hijos y sobre eso construir la política. No como siempre se ha hecho, que son decisiones de hombres poderosos para que las mujeres, y pues no van a responder, y menos ahora. 36-year-old José Joaquín Gómez has been dating 32-year-old Luisa Fernanda Callejas for 3.5 years, and they have talked about one day raising a family. Gómez had questioned having a family in the past, worrying about how to provide for them in a world where the cost of living only seems to go up. But something changed when he met Luisa. Yo decía, pucha, ¿cuánto cuesta el jardín? ¿Cuánto cuesta el colegio? ¿Cuánto cuestan los pañales? Yo decía, no, ¿dónde sacar toda esa plata? Es como hoy en día uno pensar,
comprarme una casa con lo que cuesta. Mis papás lo hicieron, pero yo no sé si sea capaz. En ese momento, cuando estaba solo, yo lo veía, decía, para mí todas esas razones eran lógicas, ¿sí? Pero para mí en ese momento se vuelve como que nace más desde el amor, ¿sí? Porque yo digo, pues sí, estoy con ella, quiero hacer familia, pues la familia podemos ser los dos o podemos ser 3 o más y no pasa nada, ¿sí? Pues está bien, porque pues es como parte del amor, parte de lo que estamos construyendo. Both Luisa and Joaquin are architects working in different fields. They express the same interest in wanting to sustain a career, but put family responsibilities at the top of their priorities. A decision that Luisa says has also had pushback from friends. De hecho, creo que soy la única de mi grupo de amigas que quiere tener hijos. O sea, entonces también encontrarse en ese contexto es como, uy, qué loco que de 5 una quiere tener hijos y las otras lo tienen muy claro. O sea, hay una que estaba averiguando para operarse, otras que dicen, es que no lo puedo, es lo más mínimo, está dentro de mis planes. Entonces, y ahí en esos momentos es en los que he sentido como, uy, bueno, ya paremos de hablar porque se está tornando como, sí, lo que les decía ahorita, o sea, como si fuera mal tener hijos, como, pues, y parte mucho desde eso, cómo vas a traer hijos a este mundo, el mundo cómo está, el cambio climático, y uno dice, entonces, pues no les cuento cuando quede embarazada porque pues ahí sí, pero nada. Luisa tells us her parents fought to have a family. She is one of triplets, the result of fertility treatments that her parents had to go through to have a family. She says perhaps this is the reason she feels she carries maternal and paternal instincts in her veins. Desde lo racional, cuando uno piensa que el cambio climático, que el mundo como está, que para qué van a traer niños a este mundo, con la violencia, con todo el contexto, el tema de la plata, el tema de la educación, bueno, o sea, si uno lo piensa racionalmente, no voy a decir mentiras, o sea, muchas veces digo, uy, sí, tienes razón. Pero nuevamente ahí vuelvo otra vez a pensarlo como hacia mi interior y digo, bueno, igual puede ser que esto nazca desde el inconsciente, desde lo irracional de mi ser, pero pues también tiene valor, o sea, no quitarle valor a esa otra emoción que nace en mí, pues. Pero sí soy muy consciente de que traer niños a este mundo, o sea, es una responsabilidad muy grande y más en el contexto en el que estamos, en los cambios que se vienen, pero siento que si uno nace desde esa conciencia, pues está bien, como desde de entender como eso que implica. A desire to express love and care for others that doesn't come from a rational place. And as those we interview show, this love can be expressed in many ways. Jesus Estrada lives a life of adventure and freedom, but says he fulfills his needs for feeling responsibility and care for his younger brother. Ese proyecto de vida, lo que puede ser bien entendido como un hijo, porque no lo enfoco en mi hermano menor, ya que está en Venezuela, ya que tiene todas las posibilidades por delante, porque yo puedo trabajar para él y para mi mamá, y sobre todo porque es un niño súper inteligente. Entonces, o sea, es mi hermano, sí, se entiende desde ahí, pero básicamente puede ser un hijo. Entonces, yo ese cariño, yo ese afecto, yo esa visión de querer construir para alguien más, ya yo lo estoy experimentando desde que él, pues, se formó, ¿sabes? And then there is Sofía Díaz Granados, the self-declared rebel who doesn't feel she is missing out on the experience of parenthood. A club she respects and admires, but doesn't want to take part of. Pero no le diría nada a esas personas porque pues ellos vinieron a lo que vinieron. Y el mundo también necesita niños y también necesitamos familias. Las familias son muy importantes en realidad y uno hay que reconocerlo. O sea, así yo no mi familia es diferente, digamos, pero así yo no la tenga, yo veo y observo y el tema de familiar es algo, o sea, como humanidad. A humanity that perhaps needs a little more conversations and tolerance for different ways of thinking and experiencing life.